el siguiente tema, como todos los presentados y a presentarse, son de la mayor importancia. Lo que viene es una conferencia sobre la democratización de la educación, experiencias de una mega universidad abierta y a distancia. La conferencia estará a cargo del doctor Sharma Ramesh Chander, director regional de la Universidad Indira Gandhi. Pero antes de su debida presentación, quiero manifestar a ustedes que nos honramos con la presencia del señor jefe de la Cancillería de la Embajada India, el señor Anuj Kumar Saha, a quien lo vamos a saludar con nuestro cariñoso aplauso. Gracias a la Cancillería de la Embajada de la India en el Perú, tenemos a esta personalidad de la diplomacia. Bien, damas y caballeros, el doctor Sharma Ramesh Chander es doctor en educación en el área de tecnología educativa por la Universidad Maharishi Dayanand de la India. Ha ejercido docencia fuera de su país, en la Universidad de Guyana, así como en el Washington Open University, institución ubicada en Malasia. El doctor Ramesh Chander es especialista en educación a distancia, prolífico autor y editor. El maestro Sharma ha publicado diversos trabajos de investigación acerca de tecnología educativa, e-learning y multimedia educativa. Ya estamos también con la participación de nuestro traductor, ustedes con sus respectivos audífonos, para comenzar a recibir entonces esta valiosa enseñanza que será escuchar esta conferencia Democratización de la Educación. Nuestro caluroso aplauso para saludar al director regional de la Universidad Indira Gandhi, el doctor Sharma Ramesh Chander. Hello. Hola. Queridas hermanas y hermanos del hermoso Perú, namaste. Traigo conmigo los saludos de la India y de Malaysia. Desde el principio quiero agradecer a la Fundación Educa Andina Virtual, Dr. Fidel Ramírez y hermano Luis Molina por brindarme la oportunidad de estar entre ustedes y aprender el maravilloso trabajo que todos ustedes están haciendo. Siempre me siento feliz de estar en Sudamérica, okay. South America. Yo era director de educación a distancia en la Universidad de Guyana en el año 2009 a 2011. Yo había hecho grandes amigos allí en la hermosa y muy verde Guyana. Aquí en Perú también he hecho algunos grandes amigos y volveré a casa con buenos recuerdos de todos ustedes. Gracias desde el corazón
de mi corazón fue compartir mis experiencias de trabajo en una de las universidades abiertas más grandes del mundo, la Universidad Abierta Nacional Indira Gandhi, y mi lugar de trabajo actual, la Universidad Abierta Wawasan en Malaysia. Ya que mi conocimiento de español es limitado, solo puedo decir buenos días, buenas tardes, muchas gracias, que creo que son lo más importante. Voy a hacer mi presentación en inglés y espero que Mr. Daniel hará una excelente traducción. Está sentado en la caja negra al fondo. Gracias. If I have said something wrong, Si dije algo mal, kindly blame por favor, Larry perdónenme. Page. Who is Larry Page? Hay que culpar a Larry, ¿no? ¿Quién es Larry? ¿Quién es el culpable de Google? No Google, porque yo usé Google Traductor. I tried to speak Traté de hablar as clear as I tan claro como me fue posible, pero el señor Daniel, que está en la caja negra de ahí atrás, él puede tal vez decir qué tan exitoso o no fui al momento de hacer el saludo. Muchas gracias. my presentation Mi presentación on three main sections. se basa en 3 secciones principales. I hope that during my introduction, because Espero que durante mi introducción, porque yo no pude entender, translate English to Spanish, creo que la traducción va del inglés al español. Así que yo creo que cuando la interacción se hace en español, yo no podía entender muy bien lo que se decía de mí. I have been a teacher trainer He sido un capacitador de profesores hace más de 20 años 20 years. I was y luego me consagré en la educación a distancia y tuve la fortuna de ser y de conocer algunas de las instituciones más famosas como el Commonwealth del aprendizaje, la Universidad Abierta de India y el Instituto de Educación a Distancia en Guyana, uno de los países caribeños, y realmente es el único país caribeño donde el inglés es la lengua oficial. En el resto se habla español o portugués o otros idiomas. Entonces, durante mi presentación, trataré de explicar cómo ha crecido la educación a distancia, porque se cree que la educación a distancia solamente ocurre en Estados Unidos o en Europa, por ejemplo, en la Universidad Abierta del Reino Unido, que fue una universidad donde se estableció este tipo de enseñanza ahí por el año 60, me parece, el 69 creo que fue. Pero se ha implementado con éxito en Asia, en India, en China. También hay una población que hace educación en esa distancia. También hay creo que el CCRTV también se hace ese tipo de educación. Entonces hay muchos estudiantes en China en esta universidad. Entonces el equipo, el tema es democratización de la educación.
trata de cómo el sistema ha evolucionado y cómo ha trabajado, cómo ha funcionado. Se tiene que aprender algo de las mejores prácticas para que puedan ser implementadas en otros contextos. Luego hablaré algo sobre sobre lo que sucede en la transformación de educación en línea, y también hablaré sobre el impacto social de educación en línea. Les comentaré los casos reales donde la sociedad, los individuos se han visto beneficiados de este tipo de educación. Primero tenemos aquí el Sir John Daniel, que básicamente uno de los fundadores de las universidades abiertas y el presidente de Common Law del aprendizaje. Él comenzó con esta idea con la idea de mega universidad. ¿Qué cosa es una mega universidad? Es una universidad que tiene más de un millón de estudiantes. Y si una universidad tiene más de un millón de estudiantes, puede ser considerada así. Tenemos instituciones que podemos verla aquí. Desde las megas universidades abiertas en India, la educación a distancia comenzó en India en el 62. De la Universidad de Delhi, la capital de India, comenzó como cursos por correspondencia. Fue la etapa inicial de educación a distancia. Y luego fue incorporado estos cursos, el material se mandaba por correo a los estudiantes para que luego solamente se concentraran en los exámenes y nada más. Luego, en clases de tecnología, ¿qué cosas se hizo? Porque obviamente no es suficiente leer el libro, así que se incorporó las situaciones donde los estudiantes podían interactuar con los profesores. Esa es la primera parte. Y luego se incorporó la multimedia en una primera instancia con el video, luego la televisión, luego la computadora, y todas estas cosas fue lo que vimos, y fue en paralelo con el desarrollo de la educación y de la tecnología. Pero con la llegada de las computadoras, la situación cambió cuando vino la Internet. En India ocurrió en el 95. Hubo correos electrónicos y inmediatamente las instituciones, no solamente las instituciones privadas, sino las instituciones educativas, comenzaron a usar esta tecnología. Luego, en el 92, 98, unas de estos estados en la parte sur de India, aquí, se estableció la primera universidad abierta en el 82, en la universidad abierta de Odisha, y tuvo mucho éxito. El gobierno se dio cuenta de esta situación porque India es un país bastante grande, hay muchas personas que no tienen acceso a la educación. No solamente la educación, sino no tienen acceso a muchas otras cosas. En ese momento, ¿no? En esa época, el problema estaba ahí. Había muchos problemas. La educación era una de las limitaciones que teníamos a nivel nacional. Cuando la universidad estatal funcionó de manera tan buena, el gobierno decidió que este sistema lo podemos llevarlo de un estado a todo el país, y luego la educación se estableció, educación en línea abierta, se creció en el 95. Yo he conocido a la persona cuyo padre conocía mucho a Gandhi. La universidad India Gandhi tiene el nombre en favor a esta persona que colaboró mucho con la educación.
first vice chancellor of the first state open university was appointed as the Cuando vice chancellor of Indira Gandhi Open University also. la primera directora fue nombrada, luego se nombró la primera directora de esta universidad alrededor del año 90. Entonces, y se explicó esta metodología. Y la persona que creó esta universidad, que era realmente una persona visionaria, en ese momento se establecieron los principios, y estos principios se continúan hasta ahora con ciertas modificaciones. Y es por eso que esta universidad se volvió un paso a seguir para el resto de países y para los países sobre todo asiáticos. Y también luego se llevó esto a las universidades del Reino Unido, porque ocurrió primero en nuestro país y fue bastante exitoso, y luego se llevó la idea a las universidades abiertas del Reino Unido. Y ahora hay más de 15 universidades abiertas estatales. Y también se puede decir que mi amigo Aruzada está aquí, y él representa aquí en la comisión en Perú. Es un país muy diverso. Cada 10 millas tenemos un cambio en el dialecto. Tal vez se habla en hindi, pero la forma en que hablamos el hindi, el idioma, cambia de lugar en lugar. Las prácticas culinarias cambian. La forma en que nos vestimos cambia. Entonces, si un programa educativo se encuentra en una parte del país, ¿cómo podemos nosotros servir a otras partes del país? Pueden ver aquí logos. Universidades abiertas estatales se establecieron. Además de eso, hay más de 200 instituciones que ofrecen educación a distancia. Y eso es además de las 800 universidades tradicionales y una gran red de más de 14.000 instituciones que dan educación para estudiantes, educación tradicional y educación profesional, educación técnica también, ciencias de la salud, computadoras, ingeniería o cursos de gerencia, cursos así. ¿Cómo se logró esta democratización de la educación? Comenzó con un pequeño experimento, un simple experimento. Las personas que no podían acceder a la universidad pero necesitaban la educación, estas personas, ¿cómo podían traer la educación a su campo? Así que se creó la educación a distancia, de modo que una gran variedad de cursos estén disponibles, de modo que las universidades tenían cursos en todos los niveles de educación, desde la educación básica a nivel escolar, porque tenemos una institución educativa que va a la parte de las escuelas y las universidades de educación superior. Instituciones de educación superior. El número de estudiantes, el total era más de 4 millones en educación superior, y a nivel escolar más de 2 millones para el nivel escolar. Sí. Vamos a regresar respecto a estas cifras, a esta red amplia, no solamente en India, sino también en otras partes fuera de India. Y luego se tenían cursos técnicos. Lo que ven aquí en la foto es la foto real de los estudiantes de un curso de química en la Universidad Abierta de Indira Gandhi. La tecnología tiene un papel bastante importante en el éxito, comenzando con la tecnología simple, como radio y televisión.
Inmediatamente, el gobierno de India dio el acceso al satélite. Ustedes saben que India tiene capacidad de lanzar su propio satélite. Es uno de los pocos países que tienen ya un satélite. Hemos duplicado la capacidad para poder lanzar nuestros satélites. Así que tenemos una plataforma de lanzamiento ahí, pero entonces se dedicó uno para la Universidad Abierta y comenzó a transmitirse de ese satélite. Así que esas son las distintas tecnologías que están disponibles a través de la televisión. Tenemos aquí buscar información a través de la televisión. La señal es gratuita, los usuarios no tienen que pagar nada, pero todos los operadores están obligados a proporcionar la señal mientras se tenga una red. Y esa es la pantalla real de nuestro estudio. Tenemos dos colegas ahí, el profesor de gestión y su colega están haciendo las clases a los estudiantes. Entonces, ¿qué se hace aquí? Ellos dan las clases en el estudio y hay un número gratuito que se da y el Estado paga este número gratuito. Entonces los estudiantes que están ahí se conectan a este número gratuito, simplemente usan este número, de modo que para ellos la llamada es gratuita, no tienen que gastar nada. La llamada entra al estudio y luego las personas que están ahí y simplemente responden a las preguntas a las que puedan tener los estudiantes. Cualquier sistema es muy fácil iniciarlo. El problema es mantenerlo. Y la sostenibilidad depende de la innovación que se trae en el sistema. Este es un proyecto de India, Navharna, que se traduce como nuevo y rey. Para poder trabajar para que funcione en distintas áreas, perdón, creo que has cambiado mis diapositivas, pero bueno. Son varias innovaciones que tenemos aquí. Instituciones han identificado distintas áreas donde la gente se ha incrementado y puede sugerir y puede llevar los proyectos que pueden incluirse en el sistema. Ahora tenemos, por ejemplo, teléfonos móviles, pero estos teléfonos móviles no tenían estos privilegios. Antes se usaban estos teléfonos grandotes que usaban la ruedita para llamar, entonces muchas personas y a veces no se podía conectar, entonces teníamos que llevar el teléfono de uno a uno y bueno, etcétera, ¿no? Pero ahora todo lo tenemos en el reloj, ¿no es cierto? Ahora en el reloj está todo. El reloj puede medir nuestro latido del corazón, tantas cosas, ¿no? Entonces esas son innovaciones que se han presentado. Unos ejemplos de innovación que fueron uno de los ejemplos que se sugirieron para innovar. La tecnología se usó para entregar la información de manera externa, de modo que el sistema educativo, yo creo que esos son los tres pilares de la educación. El primero es el hecho de la entrega de la información de modo de instructivo. Ustedes, las personas que están aquí, si ustedes pertenecen al rubro de física, de ciencias, saben, tienen un trípode
El trípode es considerado como no la mesa de cuatro patas, el trípode. Si ustedes ven, por ejemplo, un trípode por ahí, está probado científicamente que es más estable un trípode. Entonces, los tres pilares del sistema educativo: primero, el nivel instructivo, el tipo de currículum, cómo se entrega ese currículum y cosas así. Lo segundo es la tecnología, que lo acabamos de hablar, y los estudios, por supuesto, y los estudiantes. Todo puede ser perfecto, pero si los estudiantes no están contentos, no va a funcionar. Y en muchos casos, la educación, sí, aprender no es una dicha, no es una alegría, y es alegría, no felicidad. Si el estudiante toma esta educación como un fardo, como una carga, entonces no va a causar ningún impacto en la vida del estudiante. Necesitamos transformar nuestras prácticas educativas de modo que el aprendizaje se vuelva una dicha para el estudiante, que sonría. El estudiante debe aportar a la educación. No es el otro lado. Luego, se puede buscar por Google, se puede ver fotografías interesantes que hablan de un diagrama, una caricatura que está en dos secciones. En una imagen tenemos a un niño pequeño, si uno busca en internet, con dos manos, que el papá lo jala por una mano y la mamá la jala por otra, y tratan de llevar al niño, no arrastrarlo hacia la escuela. Y la segunda figura, llegan a la escuela y se les pregunta a los papás: ¿por qué me están llevando a la escuela? ¿Qué me van a enseñar ahí? No entiendo, dice el niño. Eso está, búsquenlo en la internet. Entonces es muy serio. Ustedes conocen a Justin Bieber, ¿no es cierto? ¿Quién lo hizo popular? Ustedes. O YouTube también. Ustedes por YouTube. Hay muchos ejemplos. Entonces, los estudiantes, los niños, los hombres y mujeres preguntan: sí, yo puedo aprender y conocer cosas en Internet. Yo no tengo entonces necesidad de tener profesores. Y esa es una pregunta bastante seria para nosotros, a quienes nos llamamos profesores. Nuestra existencia está en peligro. Si no nos necesitan, si los estudiantes no nos necesitan, entonces nuestro trabajo terminó. ¿Cómo debemos hacernos relevantes, importantes? Es lo más importante. Y esos son los tres pilares de una empresa educativa exitosa. La entrega de la instrucción. Cuando ocurre la trayectoria entre el docente y el estudiante. Esta entrega se exporta en varias redes. Los centros regionales, centros de estudio, centros de trabajo, instituciones, facilitadores de aprendizaje a distancia, etc. Y la lista continúa, dependiendo del tipo de trabajo que se realizará. El último, ven aquí la Confederación de ONGs de India Rural. ONGs. Hablamos que las ONGs tienen un papel bastante importante a nivel nacional. Todo país, todo gobierno tiene mucho poder. El gobierno puede hacer mucho si lo quiere hacer, ¿no es cierto? Si quieren hacerlo, lo pueden hacerlo todo. Pero aún así, a veces el gobierno tiene limitaciones, tal vez debido a problemas en el colegio que no deberían existir, pero bueno, a veces dicen: no tengo el presupuesto, ¿no? Entonces las ONGs toman el papel porque contribuyen a la sociedad en su propia forma. ¿Cómo podemos involucrarlos en la educación, a estas empresas educativas, al facilitador de educación a distancia?
Si un 1% de esas instituciones da educación de modo en forma de red para dar servicios a los estudiantes, ¿cómo se dan con estos puntos? Este tipo de servicios, por ejemplo, apoyo lingüístico, apoyo mediático, etcétera, bastantes tipos de apoyo. Los servicios dependen de la naturaleza de ellos. Si hablamos de una ciudad metropolitana, ahí podemos encontrar muchos servicios. Tenemos entonces centros de estudio o centros de estudio de programa. Son centros de estudio especiales. De lo que hablamos y lo que realmente hace la democratización de la educación es que no servimos solamente a los estudiantes normales, regulares, porque la universidad dice que se dice el mandato, la universidad está obligada a servir a la sociedad, y en una sociedad tenemos a todo tipo de personas. Entonces, algunas de estas personas pueden estar en prisión, y mientras más grande sea el país, más grande será la prisión, más grande la prisión, más encarcelados serán. Podemos mandarlos a la cárcel, sí, pero mandarlos a la cárcel no es la solución. Ahora, aunque se haya cometido el crimen, el fin de la justicia es que se debe resolver. Pero ¿cómo puede reformarse la persona? Ese es otro objetivo. Entonces, ¿qué podemos hacer para ellos? ¿Cómo la educación a distancia les puede ayudar? Hay otros grupos también, como las mujeres en zonas rurales. ¿Cómo se puede trabajar con ellos? Otra práctica de la cual hablamos es ir a los lugares. Esa es una escena de Addis Ababa. India tiene centros en 33 otros países fuera de India. Porque yo creo que la movilidad es un fenómeno universal, me parece. Cuando yo estaba en Guyana, la población era 0,000. 740.000. Y yo estaba sorprendido. Yo le dije que la población total de Guyana es menor a los estudiantes de India, y se sorprendieron porque y me dijeron sí, se estaban sorprendidos. Pero luego no se sorprendieron. ¿Por qué? Porque la mitad está en Guyana, la mitad estaba de las personas de Guyana, la mitad está en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Los estudiantes están repartidos en todos sitios, pero tienen que mantenerse en contacto. Entonces abrimos más centros para poder educarlos. Si pueden buscar el nombre, el gobierno de la India ha establecido unas educaciones virtuales, unas universidades completamente en línea para los tamiles, que el Tamil es un estado en el sur de India donde se habla tamil. Así que el gobierno dijo que muchas personas de Tamil salen del país. Entonces la primera generación que se van del país todavía recuerdan las tradiciones, el idioma, pero ¿qué pasa con sus hijos? Y luego los nietos, y luego los bisnietos. Tal vez luego de la tercera o cuarta generación se olvidan de toda la tradición. Entonces, ¿cómo se le puede mantener culturalmente arraigados a las tradiciones? Con universidades virtuales. Y funciona. Para contarles sobre las tradiciones, para mantenerlos en contacto. Otro experimento es panafricano, es la red panafricana. En el gobierno de India y 43 naciones de los estados africanos hemos colaborado y tuvimos una universidad abierta y vimos cómo esta universidad puede ayudar a las personas.
Y esta es la red y esas son las instituciones que se han unido para dar la educación a aquellos que no tuvieran las oportunidades. Entonces, ustedes vieron las fotos de personas sentadas en un estudio en estos lugares y hay centros con televisión donde se da educación en estos lugares. Otro punto, perdón, me olvidé, cuando yo estaba en la universidad en la Universidad de Gandhi, India, estaba encargado de ciertas cosas y de lo que se hablaba en esas es empoderar. El empoderar a las fuerzas armadas es bastante, sobre todo en India, que hay una cantidad. Entonces, estas fuerzas generalmente son jóvenes, son bastante jóvenes. Y están en edad escolar, pues tienen que estar en la condición, pero debido a las limitaciones no pueden ir a la escuela, sino se unen a la milicia, al ejército, debido a cuestiones económicas, etc. Y la edad de retiro son 15 o 20 años. Así que si se pone si la persona entra a los 20 y termina a los 35, se retira de las Fuerzas Armadas, y obviamente sale del uniforme, va a la sociedad y no tiene trabajo. Lógico. ¿Por qué? Porque la persona no tiene ningún tipo de título. ¿Por qué no tiene el título? Porque no pudo ir a la escuela, porque no pudo estudiar, porque no fue a la universidad, no pudo estudiar. ¿Por qué? Porque no tenía, porque se fue a la milicia. ¿Por qué? Porque no tenía dinero. Y es un círculo vicioso, un gran problema. La universidad abierta puede ser un rescate, porque en ese sistema no es obligatorio ir regularmente a las clases. La instrucción viene hacia ti, va hacia el estudiante. Es por eso que los estudiantes, yo creo que mis estudiantes del ejército indio, más o menos 100.000 estudiantes tuvimos y 50.000 de las fuerzas aéreas no podían ir porque porque las fuerzas aéreas tenían problemas para asistir, etcétera, porque había muchos problemas con seguridad. Pero bueno, inicialmente el principio básico de la democratización de la educación iría hacia estas personas. Estas personas ya están calificadas, no es para los mayores, sino es para los hombres, para los militares, las personas que pilotean los aviones que no tienen calificaciones correctas y que van y se unen a los rangos bajos de esta institución. Otra cosa esta es una foto del centro de examinación en Nigel, que es el mayor centro con más exámenes en India. Algunos de repente ya han conocido India, se escucha, se conoce Jagur y es un lugar bastante bonito. Si no han ido, por favor, vayan a India, visiten India. Estoy vendiéndoles India. Mi amigo aquí quiere venderles India. Yo establecí el centro y lo establecí en una cárcel. Y se orientó los cursos de manera... Te quiero. Orientamos el curso de modo que estas clases los ayudarían, de modo que cuando salgan de la prisión puedan incorporarse a la sociedad y puedan vivir una vida normal. Estos son los cursos para las personas que tenían problemas de visión. Ven aquí el ejemplo. La clase 10, las personas que abandonaban las clases, ahora es un abogado. Quiere decir,
el estudiar gracias a la educación a distancia, pudo esta persona estudiar la educación gracias a la educación a distancia y ahora es un abogado. Eso es lo que decía la noticia. Otro caso es darles mecanismos para los niños y niñas. Entonces, ¿qué está pasando? La educación comenzó cara a cara, luego comenzó con la educación abierta y se mezcló con ambas. Se mezclaron ambas y estas dos cosas están sucediendo alrededor del mundo porque hace 15 años UNESCO declaró que las fuentes de educación abierta en 2001, UNESCO, y en el 2008, cuando George Simmons y Stephen Dux llevaron a cabo su primer MOOC, no le llamaron MOOC, obviamente, no, le llamaron conectivismo, me parece. Fue Leo Courmier quien aprendió, quien supo esto y dijo, pero creo que es algo muy desordenado, vamos a poner otro nombre, y así se formó el MOOC. Entonces es un escenario, los MOOCs y los mecanismos de entrega en línea masivos, a públicos masivos que cubren grandes números de manera abierta, gratuitos. Si vamos a Coursera, edX, Udacity, iTunes de Apple también. Hay cosas para aprender, hay muchas cosas para aprender. Si uno quiere estudiar, vaya a estudiar. Si uno quiere el certificado, simplemente se paga el costo del certificado. Pero los cursos están ahí, es cuestión de ir, entrar e investigar. Ya no hay necesidad de reinventar la rueda, porque ya está ahí. Tenemos que enfocarnos más en la educación. Medir la educación, no si la educación sucede o no. Estamos dándole la atención necesaria para ver si está aprendiendo el estudiante o no. Eso es lo que tenemos en lo que tenemos que centrarnos. La idea es tratar de globalizar la educación a distancia. ¿Qué pasó? Creo que asusté, ¿no? ¿Les di miedo? ¿Qué pasó? ¿Esta? Eso no soy yo. Hay 10 identificados, 10 cambios identificados, ¿no? Pero lo importante es, todos somos personas que aprendemos siempre, no solamente los estudiantes. Los teléfonos móviles, por ejemplo, ahora, en lugar de preguntar, ¿quién tiene un celular? Levante la mano simplemente quien no tiene el celular. Levanta la mano, ¿quién no tiene celular? Ven, todos tenemos celular. Estas personas ¿quién les enseñó a usar el celular? Nadie. Simplemente es un uso, es un aprendizaje por uso, es el uso. Aprendemos usando. Eso, bueno, voy a ir un poco rápido. Los MOOCs acá tienen. Mi amigo Luis está aquí, les va a dar la presentación, no se preocupen. Ustedes lo buscan y les da la presentación. Quiero mostrarles el impacto, porque yo vi que tengo ahí, me quedan 5 minutos. 5 minutos. Esas son imágenes reales que muestran cómo el sistema ha dado una diferencia en los estudiantes. Este lugar está en India, en Maharashtra. Si usted es fan de las películas indias, no conocen Bollywood, entonces esa es Maharashtra, la región de Maharashtra, cerca de Mumbai.
Este es Mumbai, el estado de Maharashtra, y este lugar es Gadchiroli. Es una zona alejada, y no solamente alejada, sino que es una área excelente, pero un poco exiliada, que sufre de actividad terrorista, digamos, ¿no? Donde las personas tienen mucho miedo ahí y tienen el índice de desarrollo de humano es bastante grande. Son las reales, las noticias reales que dicen, estamos hablando de policías que fueron muertos, que se mataron por guerrilleros, etcétera. La gente fuera de este estado, ¿quién quiere ir ahí? ¿No es cierto? ¿Quién quiere morir? A menos que se quieran suicidar, ¿no? Nadie quiere morir. Luego, el Estado decidió, ok, vamos a hacer algo con esta población y vamos a abrir un centro ahí. Pero nadie estaba listo para ir. ¿Cómo vas a abrir un centro si no puedes ir? Nadie quiere ir. Tratamos de convencer a los miembros locales del Parlamento y se inauguró el centro. Se puso en los periódicos, estuvo en los periódicos, es el hindi, no el idioma, y tenemos el líder tribal de la tribu, porque si uno va ahí, se tiene que hablar con la gente del lugar, de modo que puedan convencer a las comunidades. Y eso hicimos, y esta es la reunión que tuvimos. Ahí está las personas sentadas teniendo la reunión, y luego el reporte estaba ahí sí, estaban contentos, obviamente va a ser para ellos, ok, se dieron cuenta de eso, y luego, después de un tiempo, normalmente los estudiantes son 671, más o menos la mitad son mujeres. Era el primer paso, tratar de traerlos a la educación, pero luego, ¿qué pasaba? Darles una educación no solamente no es el propósito. Tenemos que pasar a una segunda fase, y eso es bastante importante. Cuando estaban ahí, tratamos de encontrar cuáles eran las oportunidades en esa área y cuáles eran los problemas en esa área. Y uno de los problemas que se nos dijo era que no tenían el cuidado de salud básico, los servicios básicos disponibles. Y los paisanos tenían que viajar por carros, más o menos por de 6 a 8 horas, porque no tenían los servicios de salud ahí. ¿Ok? ¿Qué hicimos? Hicimos una visita a este lugar, que es el hospital. Y este es el hospital, en la puerta de entrada del hospital. Hablamos con ellos. Ese es un local. Él daba servicios de salud locales. Atendía a las personas. Estaba curándolas. Esa es la práctica tradicional, ¿no? Es la práctica tradicional de medicina. Y además de eso, es una persona muy popular porque tiene un centro de rescate animal. Rescata serpientes, animales. Entonces él estaba convencido, lo convencimos, y estaba motivado y motivó a las personas Otra iniciativa era hacer los palitos de incienso. Ese es el área, el centro de salud. Los estudiantes fueron admitidos en ese curso y se dio una capacitación. El costo fue pagado por el gobierno. El administrador explicaba la capacitación de educación a distancia y les pedimos si podían reclutar a los estudiantes. Dijeron que ahora estaban las personas que no tenían capacitación. Entonces, y esa es la parte final de mi presentación. 2 minutos. Luego, la prensa y la respuesta era bastante buena. Hay muchas personas, tuvimos estrategias, cómo vamos a dar la capacitación, cómo se va a dar la educación,
Y una vez que el curso terminó, se hicieron entrevistas. Luego de eso, se seleccionó a los estudiantes y estarían felices porque la calidad de los candidatos fue bastante buena. Encontramos de los 48 candidatos, el 100% fueron asimilados. Y eso es la democratización de la educación. Lo importante estaba en los periódicos, salió en los periódicos, el impacto fue causado en las personas, estaban felices, y no tenían, y lo más importante es que no tenían que salir de sus ciudades. Si tienen que viajar, no se van a interesar. La educación tiene que ir a las personas, y necesitaban programas de educación vocacional orientados para el trabajo, porque el objetivo es tener un trabajo. Así que luego de eso, ¿qué hicimos? Contactamos la persona de la policía, encargada de la policía, y dijimos, ¿le puedes dar un patrocinaje a las policías femeninas? Y las ven aquí. Y luego, es la persona que lo tradujo está ahí. Yo no entiendo español, pero ustedes lo pueden leer. Entonces, además de ser mujeres policías, tenían que trabajar como trabajadores de salud luego de completar los cursos. Habían barreras, sí, pero finalmente todo el mundo estuvo feliz. Muchísimas gracias. La valiosa participación del doctor Sharma Ramesh Chander, director regional de la Universidad Indira Gandhi. Y en esta señal de gratitud es que un presente que el doctor Fidel Ramírez Prado, presidente de la Fundación Virtual Educa Andina, de manera especial hace llegar este presente al doctor Sharma Ramesh Chander en señal de reconocimiento, de gratitud por su participación. De igual manera, al señor Anuj Kumar Saha, jefe de la Cancillería de la Embajada de la India en el Perú. Gracias también por estar honrándonos con su presencia como diplomático principal de la Cancillería de la Embajada de la India en nuestro país. Muchas gracias por su valiosa participación. A nombre de Virtual Educa Andina en este encuentro internacional.